Bueno, este video intentará explicar cómo realizar problemas de trabajo mecánico, energía cinética y energía potencial. Nosotros ya habíamos estado viendo lo que era el trabajo mecánico y también tuvieron que hacer la tarea pasada sobre energía, así que alguna noción de todos estos temas ya tenemos. Sobre el trabajo mecánico nosotros estuvimos viendo algo en clases allá en marzo, que igual lo voy a repasar un poquito para poder ver cómo es la resolución de problemas. En física se define al trabajo, se dice que existe un trabajo, cuando una fuerza al actuar sobre un cuerpo cualquiera, ¿sí?, hace que este cuerpo se desplace, ¿sí?, recorra cierta distancia. Lo que mide el trabajo mecánico, o sea, lo que mide este cálculo de trabajo que uno realiza, es la cantidad de energía que le transfiere un cuerpo a otro cuando se ejerce una fuerza sobre el segundo cuerpo. Entonces, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, el trabajo lo que mide es qué cantidad de energía le transmitió el cuerpo A al cuerpo B. Nosotros habíamos ya hablado de cómo calcular el trabajo mecánico, pero vamos a rememorar un poco. Supongamos que tenemos una mesa que está quieta, está en reposo inicialmente, y se ejerce una fuerza paralela al suelo sobre esta mesa, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos acá el suelo, la fuerza va a ser paralela al suelo. Y esta mesa, al ejercerse esa fuerza, produce entonces un desplazamiento. La cantidad de energía entonces que le transfiere a la mesa quien la empuja se va a calcular como trabajo mecánico. Y para calcularlo entonces nosotros tenemos que realizar la multiplicación, o sea, el producto entre la fuerza y el desplazamiento que produjo esa fuerza, ¿sí? Ese sería el trabajo que realizó la fuerza. Las unidades en las que se mide el trabajo pueden ser tres. Son el joule, el ergio y el kilográmetro. Nosotros vamos a utilizar el joule, que es el que recomienda el sistema internacional para medir trabajo y energía. Pero pueden aparecer las otras y tenemos que conocerlas porque a veces en los problemas van a aparecer. Entonces, en el sistema internacional, repito, tenemos el joule, que es la equivalencia. Un joule es cuando un newton ejerce un desplazamiento de 1 metro. O sea, una fuerza de 1 newton logra desplazar un cuerpo 1 metro. Entonces ahí se dice que esa fuerza realizó un trabajo de 1 joule. No es la única unidad que se utiliza, entonces vamos a ver las equivalencias entre las otras. Tenemos el ergio, que es cuando una fuerza de una dina logra un desplazamiento de 1 centímetro. Y el kilográmetro, que es cuando una fuerza de 1 kilogramo fuerza logra desplazar a un cuerpo 1 metro. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber la relación o las equivalencias entre las tres para poder pasar de una a otra. Entonces, por ejemplo, tenemos que entre el kilográmetro y el joule, un kilográmetro equivale a 9,8 joules, justamente porque la diferencia acá técnica es, el metro es el mismo a la unidad de desplazamiento, lo que cambia es el newton con respecto al kilogramo fuerza. Y 1 kilogramo fuerza equivalían a 9,8 newton, por eso es que un kilográmetro equivale a 9,8 joules. Mientras que la relación con el ergio, ¿sí?, viene del hecho de que la dina, no sé si se acuerdan, que 1 newton equivalen a 1 por 10 a las 5 dinas. Y después también acá tenemos el desplazamiento o la distancia, acá está expresada en centímetros. Y 1 metro equivalen a 100 centímetros. Entonces, si nosotros tuviéramos acá 1 newton y 1 metro, acá tendríamos 1 por 10 a las 5 dinas por 100 centímetros. Eso hace que la relación sea de que 1 joule es 1 por 10 a las 7 ergios. Esa es la relación con el ergio. Y entre el kilográmetro y el ergio
es que 1 kilográmetro equivalen a 9,8 por 10 a la 7 ergios. Esta relación en general no la vamos a utilizar, sí vamos a utilizar estas dos bastante. Entonces recuerden que yo tengo que saber las tres relaciones, ¿para qué? Para hacer reglas de 3. Entonces supongamos que quiero pasar 50 joules a kilográmetros. Digo, si 9,8 joules equivale a 1 kilográmetro, 50 joules son X. Multiplico cruzado y divido. 50 joules por 1,1 kilográmetro dividido 9,8 joules y me da 5,1 kilográmetros. Lo mismo si quiero pasar a ergios, 1 joule equivale a 1 por 10 a la 7 ergios, 86 joules entonces, por 1 por 10 a la 7 dividido 1 me da 8,6 por 10 a la 8 ergios. El trabajo de una única fuerza, de una solita fuerza que actúa sobre un cuerpo, puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando la fuerza es ejercida en el sentido del desplazamiento. La fuerza se ejerce y el cuerpo se mueve a favor de dicha fuerza. En ese caso, la velocidad del objeto va a aumentar. Entonces, ese trabajo se lo conoce como trabajo motor. Es el ejemplo que veíamos hoy de empujar una mesa, por ejemplo. En cambio, es negativo cuando la fuerza es ejercida en el sentido contrario al desplazamiento. Ejemplo, cuando quiero frenar un cuerpo que se está cayendo, por ejemplo. Entonces, si yo quiero frenar el movimiento de un cuerpo, la fuerza va a ser opuesta al movimiento que viene trayendo el cuerpo. Entonces, en vez de lograr un desplazamiento, lo que va a hacer es parar el desplazamiento. En ese caso, el objeto va a ser, el trabajo va a ser un trabajo resistente. Y también podemos tener desplazamiento nulo. Es nulo cuando la fuerza ejercida no genera el desplazamiento, más allá de que el cuerpo se desplace. Sí, acá dice, el trabajo es nulo cuando la fuerza es ejercida perpendicularmente al desplazamiento. Y les dan como ejemplo un turista que lleva una valija de manos. Vamos a ver por qué. Supongamos que nosotros tenemos el eje cartesiano, ¿sí? Donde tenemos eje X y eje Y, ¿no? Supongan que la persona entonces, el dibujito, lleva un portafolio, ¿no? Sobre el portafolio la persona ejerce una fuerza que va hacia arriba para contrarrestar la fuerza peso que lo llevaría hacia el suelo. Entonces, todo el tiempo esa persona está ejerciendo esa fuerza sobre el eje Y. La persona camina. El desplazamiento se da en este sentido, pero sobre el eje X. Entonces, esta fuerza, la fuerza que se ejercía sobre el eje Y, no está realizando ningún trabajo, tiene trabajo nulo, por más que el portafolio se mueva. ¿Por qué es nulo? Porque es perpendicular al desplazamiento. Cuando es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no ejerce ningún trabajo porque el desplazamiento no va en el sentido de la fuerza. ¿Sí? Entonces, trabajo nulo es cuando una fuerza va perpendicular al sentido del desplazamiento. Bueno, en el cuadernillo también les nombran, por ejemplo, cuando un padre tiene a un hijo en sus brazos, por más que le produzca cansancio, el trabajo sobre el niño es nulo, lo sostiene solamente y por más que caminen, el desplazamiento no va a ser en el sentido ni en la dirección que tiene la fuerza, por lo tanto no está realizando ningún trabajo. Bien, ahora vamos a ver algunos ejercicios. Si una fuerza de 30 newton desplaza un cuerpo 1,9 metros, ¿qué trabajo realizó esa fuerza? Y hay que expresar el resultado en joule, energía y en kilogramos. Este problema es el que está en el cuadernillo, está ejemplificado ahí. Entonces, por ahí, si quieren ir siguiendo el cuadernillo, yo voy a ver los ejemplos que están ahí, se los voy a explicar. Recuerden que el tema trabajo no está en el cuadernillo de este año, sino en el del año pasado, en el de cuarto año.
por lo cual no lo van a encontrar en el cuadernillo de este año. Está en el cuadernillo de cuarto año, este ejemplo, en la página 26. Nosotros sencillamente acá vamos a sacar los datos, obviamente. Tenemos fuerza, desplazamiento, nos falta el trabajo y vamos a aplicar la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Entonces, aplico la fórmula, trabajo es igual a fuerza, que es 35 newton, por 1,9, que es el desplazamiento, multiplico y me da en joules. ¿Por qué? Porque newton por metro es joule. Quiero recordar algo, porque va a pasar que en los problemas tenemos que tener en claro el tema de la unidad. Joule es newton por metro. Ahora, newton, ¿sí? Newton era igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Se acuerdan? Y a esto hay que multiplicarlo por metro. Metro por metro me da metro cuadrado y segundo cuadrado acá abajo. Por lo cual el joule es igual a kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta para problemas futuros. Pero el problema no me pide solamente que resuelva en joule, sino que tengo que dar el resultado en ergio y en kilográmetros. Entonces para eso convertimos por medio de regla de 3. Sabíamos que un kilográmetro era igual a 9,8 joules, por lo tanto 66,5 joules son igual a X. Resuelvo, multiplicado en lo cruzado y divido. Recuerden que las unidades tienen que ser iguales. Si acá estaba el joule, los 66,5 iban a ir abajo del joule también, porque tienen que ser iguales las unidades. Resuelvo la regla de 3 y me va a dar en kilográmetros. Lo mismo para calcular ergio. Un joule es igual a 1 por 10 a la 7 ergios. Entonces 66,5 joules es igual a X. Multiplico cruzado, divido y me va a dar en ergios. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Este no está en el cuadernillo. Dice, si una fuerza desplaza un cuerpo en 2,3 metros realizando un trabajo de 240 joules, ¿cuál es la magnitud de dicha fuerza? Entonces, en este caso no nos están pidiendo trabajo, nos están pidiendo fuerza. Vamos a buscar los datos como siempre, ¿sí? En este caso tenemos el trabajo, entonces el desplazamiento, y nos falta la fuerza. Chicos, esto es igual que como trabajamos todo el año pasado en física. Tenemos una fórmula y hay que aplicarla, hay que buscar los datos, ubicarlos y despejar el que nos falta. Entonces tenemos trabajo, tenemos desplazamiento, lo que nos falta es la fuerza. Entonces, como este está multiplicando de este lado, yo lo que necesito es que la fuerza me quede solita de este lado. Recuerden algo, no es importante de que la incógnita quede acá. Lo importante es que quede sola. Entonces lo único que tengo que hacer es que F quede sola. Para eso saco entonces este término acá que está multiplicando, entonces pasa dividiendo, ¿sí? Divido y me va a dar la fuerza. Y entonces recuerden algo. Como joule era newton por metro y acá divido por metro, se me van los metros y me queda newton. Acuérdense de que las unidades son importantes en física.